Muy buenas noches a todos, señoras, señores. Nuestra logia Amanecer 71, dentro de sus proyecciones y dentro de su quehacer, no solamente dentro de los talleres masónicos, sino que en su extensión hacia la comunidad, ha diseñado varias formas de contactarse con el mundo exterior. Y dentro de estas formas de comunicación está el llevar algunos temas que son interesantes para todo el mundo. En esta ocasión contamos con la participación de don Máximo Pacheco Mate. Este hombre distinguido ha tenido un papel muy interesante en la implementación de las energías renovables, de electricidad, y bueno, creo que lo mejor no es describir cómo lo hace, sino que escucharlo a él, qué es lo que ha hecho y cuál ha sido su repercusión, no solamente en nuestro país, sino también en el extranjero. Con ustedes dejo a don Máximo Pacheco, por favor. Muchas gracias. Para moverlo. Well, guess what? There are a lot of countries where the landline electricity grids are not so great. In Africa, in the Indian subcontinent. Now we're seeing this instead. Solar panels. This one in Africa is on the roof of a grass hut. Parents want their children to have access to the universe of information. Chile, a developing country, but it has great policy. You talk about excitement. This story gets me excited. At the end of 2013, they had 11 megawatts of solar. By the end of 2014, more than 400 megawatts. By the end of last year, more than 800 megawatts. So look at what they have under construction this year and under contract to soon begin construction. Isn't that great? I love this. 13.3 gigawatts. And there are other countries and many regions in the world that are poised for this kind of breakout. We are seeing a real turning here. On a global basis, the world gets more energy from the sun each hour than the entire global economy uses for an entire year. If we increase the fraction of that we harvest and use productively, then we can solve that part of the climate crisis. Prende la luz, ¿no? Estimado venerable maestro de la logia Amanecer 71, Germán García, gran delegado para el Valle de Valparaíso, Eric Sariego, miembro del Tribunal de Honor, Ramón Naranjo, distinguidos miembros de las distintas logias. Quiero, en primer lugar, agradecer esta invitación y decirles que me siento muy cómodo en esta casa. Lo expresé así hace 2 o 3 semanas atrás en la Gran Logia al Gran Maestro de Santiago, porque es un lugar que he visitado varias veces y porque tengo raíces familiares muy profundas en este ideario. De manera que les agradezco esta invitación y quise partir con Al Gore. Al Gore fue vicepresidente de Estados Unidos en la época de Clinton. Después se presentó como candidato presidencial y sacó más votos que Bush. Pero por el sistema electoral americano no fue él presidente, sino que Bush. Y Al Gore, sin duda, después de eso se ha dedicado a uno de los temas más importantes que tiene hoy día la agenda internacional, que es el tema del calentamiento global, como se ha llamado, o el cambio climático. Y obtuvo el premio Nobel. Y el premio Nobel lo obtuvo por
probablemente de esa causa que él ha tomado, hacer esta denuncia de cómo podemos resolver y enfrentar este gran problema que tiene la humanidad. Y es interesante que Al Gore sea vocero de lo que es el éxito de Chile en esta materia. Me tocó la semana pasada ir a Dubái, convidado a participar en lo que es el World Energy Council, que es el Consejo Mundial de Energía, 20 personas. Soy el único latinoamericano y es interesante que ellos hayan dicho, mira, necesitamos tener un latinoamericano en este Consejo Mundial, que es del World Economic Forum, que es este que se reúne en Davos. Y queremos tener un latinoamericano y dentro de Latinoamérica queremos reconocer que Chile es quien hoy día lidera esto. Y me hayan seleccionado a mí para integrarme a eso, porque da un tremendo orgullo llegar a un lugar como ese y que se reconozca a Chile como un ejemplo de política energética. Y como dice Al Gore, Chile hoy día inspira al mundo energético. Pero no solamente lo dice Al Gore. Esta es la portada del New York Times del año pasado, primera página, día lunes. Chile, un ejemplo de transformación energética. Esta es la portada del Washington Post, el diario más importante de la capital de la economía número 1 del mundo. Y esto es la edición de un día domingo, que es cuando ustedes saben más circulan los diarios. Y el Washington Post pone en portada Chile, la Arabia Saudita solar. Yo creo que esto es importante que lo digamos, porque muchas veces tendemos a concentrarnos demasiado en las cosas que hemos hecho mal, o los problemas, las frustraciones, las carencias que tenemos como país. Pero yo creo que eso nos hace mal a nuestra autoestima y además no nos permite sacar lecciones de las cosas que hemos hecho bien. Y las cosas que uno hace bien dejan lecciones y aprendizaje. Es por eso que el doctor Carlos Peña, el rector de la UDP, me llamó para decirme que yo pensaba que después de dejar de ser ministro yo tenía la obligación de escribir un libro con lo que había sido esta política. Y el libro está escrito, son 640 páginas, vi por ahí que había unos ejemplares dando vueltas. Pero lo más interesante de todo es que este libro, la primera edición fue de 2.000 ejemplares, salió entre los 10 libros más vendidos en el Mercurio, en la tercera, pero además se agotó en 45 días. Y después salió una segunda edición que se está agotando y ahora está saliendo la tercera edición. Es interesante mostrar cómo también como país tenemos interés por los asuntos públicos. Esto de que cada uno vive en su corral y que cada uno, digamos, está matando su piojo, yo no creo que sea verdad. Yo soy de los que creo que nosotros tenemos una vida en sociedad que nos permite justamente que temas como este sean temas extraordinariamente interesantes para debatir. Y hoy día, de hecho, en el mundo, el tema de energía, junto con el tema del agua, son probablemente los dos grandes temas. Hace 40 años la humanidad tenía 4.000 millones de habitantes. Hoy día tenemos 7.000 millones. O sea, en 40 años le agregamos 3.000 millones de personas al planeta. Vamos a hacer 9.000 millones en 2050. Y de aquí al 2050 vamos a necesitar 30% más energía y 50% más alimentos. Alimentos que todo el mundo sabe que son con agua. La gente cree que en un litro de Coca-Cola hay un litro de agua. En un litro de Coca-Cola hay 40 litros de agua. Porque el agua se saca de la caña de azúcar. Y para producir el azúcar que tiene un litro de Coca-Cola se necesitan 40 litros de agua. Entonces, energía y agua son dos temas que están en el eje de la discusión de cómo vamos a resolver el que en un planeta que tiene cierto ya territorio, ciertos recursos, podemos seguir creciendo como población y sobreviviendo como especie. El mundo obviamente hoy día tiene nuevos paradigmas en energía. Toda civilización estuvo marcada y construida a partir de la solución energética. La primera civilización es la era del fuego, cuando el
ser humano descubre el fuego para calefaccionarse y para cocinar y también para defenderse de los animales. Y bueno, de ahí fuimos caminando de civilización en civilización, la era del bronce, la era del hierro, y hoy día estamos cerrando la era de los fósiles y entrando en la era de las energías renovables. Energías renovables donde en América Latina, Brasil es probablemente un líder, gran país hidroeléctrico, mucha agua. 40% de la generación eléctrica en Brasil es con energías renovables. Pero el caso de América Latina, el resto, es tipo 15%, excluido Brasil. Y el mundo es menos de 10%. O sea, hay un tremendo campo para avanzar en las energías renovables. El mundo hoy día está viviendo, y esta es la principal conclusión que saqué de Dubái, dos grandes temas en la discusión de energía. Uno, la descarbonización, cómo conseguimos verdaderamente enfrentar el calentamiento global, donde el 75% de las emisiones de CO2 son del sector energía. 75%. Y el tema de que cada vez el mundo está más electrificándose. Más gente vive en ciudades, alumbrados públicos, semáforos. Y si hace 40 años atrás la electricidad era para las ampolletas, hoy día la ampolleta representa menos del 5% de la cuenta de la luz. Un tercio de la cuenta de la luz es el refrigerador, pero a eso hay que agregarle la lavadora, la secadora, el microondas, la juguera, el computador, el celular y, para qué decir, el secador de pelo. Tengo 6 hermanas, 4 hijas, 3 nietas, y créanme que le dedico mucho tiempo a hacer instrucción sobre cómo usar el secador de pelo de una manera eficiente, porque es un consumidor empedernido de electricidad. Pero el mundo se electrifica y se electrifica cada vez más, y ustedes se dan cuenta acá de que esto no es solo porque la gente tenga más electrodomésticos y porque más procesos industriales o mineros usen electricidad, sino que principalmente por la electromovilidad. Hoy día hay 4 millones de automóviles eléctricos en el mundo y el 2040 van a haber 250 millones de automóviles eléctricos. Cada vez tenemos más claro de que el mundo se está electrificando más y más. Una de las alternativas a las energías renovables es el shale gas. El shale gas es este gas de esquisto que se saca desde las profundidades, digamos, de la roca con un proceso de quiebre a través de agua, y de ahí entonces sale gas. Estados Unidos es gran productor de shale gas desde hace poco tiempo. Esto le ha permitido a Estados Unidos dejar de ser un país importador de petróleo. Estados Unidos ya no importa más petróleo. Y Estados Unidos hoy día exporta shale gas. Y de hecho, el primer país a quien le exportó gas, shale gas, fue a Chile, después de una visita que hizo la Presidenta de la República al presidente Obama a la Casa Blanca. Me tocó participar en ello también. Y claro, junto con el secretario de Energía, Ernest Moniz, se abrió esa ruta de que Chile pudiera traer gas y que lo trajera en forma que pudiese regasificarlo aquí en los terminales de Mejillones y de Quintero, y de ahí exportarlo a Argentina. Y de repente amanecimos un día en la mañana y en la prensa decía: Chile le exporta gas a Argentina. Y la gente pensaba que era el 28 de diciembre. Era un comentario del Día de los Inocentes. Pero era verdad. Argentina no solamente ya no podía exportarnos gas, sino que Argentina tenía que importar gas, y Argentina va a tener que importar gas, por lo menos según opinión del ministro de Energía argentino, Aramburu, que me lo comentó en una reunión pública, por los próximos 20 años. Y está importando gas de Bolivia, y también hoy día importa gas, digamos, de este que nosotros traemos de Estados Unidos y de otros países. Esta historia del éxito de Chile en la cuestión energética es una cosa reciente.
El país que vivíamos el año 2013 era este país. Era un país que hablaba del corte del gas argentino, del apagón, del racionamiento, un país que estaba en las calles en demostraciones pidiendo que no se hiciera Hidroaicén. El país, digamos, no estaba exigiendo no más AFP en ese momento, ni gratuidad en la educación, ni las mujeres pidiendo términos al abuso laboral o acoso sexual o el término del patriarcado, sino que este era el país que nosotros teníamos. Era el país con las más altas cuentas de la luz de América Latina. Un país donde había una tremenda desconfianza en el sistema de los permisos o de lo que se llama la institucionalidad ambiental. El mundo ambientalista tenía una opinión muy fuerte de que los permisos ambientales se consiguieran un poquito a la mala, con estudios mal hechos, y el mundo empresarial también tenía mucha desconfianza, porque acuérdese usted que esta empresa GDF Suez, que era la que tenía el proyecto Barrancones, siguió todo el procedimiento de conseguir todos los permisos, y cuando tenía ya todos los permisos en su poder, recibió un telefonazo presidencial pidiéndole que no hiciera el proyecto. Entonces, se generó una tremenda incertidumbre también en el mundo empresarial que hizo que hubiera un frenazo casi total en las inversiones. Pero más importante todavía era de que este era un sector privado, privatizado, pero donde no había competencia. 80% de la generación eléctrica en manos de 3 empresas. El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázaval, no en el pasillo, ni en una declaración en un diario, sino que en su cuenta pública anual, diciembre de 2013, dijo que en Chile el sector de energía era un mercado de competencia imperfecta. Y mencionó solo 2 mercados: energía y salud. Se refería a los medicamentos. En Chile los remedios valen el doble de lo que valen al otro lado de la cordillera, en Mendoza. Y se refería a las ISAPRES. O sea, es ahí donde estaba el sector energético en términos de la opinión del fiscal nacional económico responsable de que hubiera competencia. Entonces, teníamos también allí un precio en las energías que eran los más altos de la región. Y fue en ese contexto que la presidenta Bachelet pidió que hiciéramos una agenda de energía para que pudiéramos definir en un plazo de 100 días cuáles iban a ser las prioridades de la política energética. Aquellos de ustedes que quieran profundizar más en el tema, les recomiendo meterse a la página web del Ministerio de Energía, ahí está este documento. Pero este documento, yo quiero destacar, de este documento que tiene todos sus capítulos, quiero destacar el primer capítulo, el nuevo rol del Estado. Yo creo que lo más interesante de este documento no fue tanto el contenido como el proceso que seguimos. Un proceso participativo, un proceso de diálogo, un proceso donde convocamos a los distintos actores, primero en reuniones bilaterales, después en reuniones un poquito más amplias y finalmente una reunión ampliada, donde convocamos a dirigentes sociales, ambientales, ecologistas, empresarios, políticos, académicos, universitarios, etcétera, a pensar qué es lo que teníamos en común para definir como prioridades para la energía. Y yo creo que lo más interesante de lo que sucedió en esta discusión fue que el primer gran acuerdo que tomamos fue de que el bien común existe. De que vivimos en sociedad porque hay algo de valor en el bien común. Y nos pusimos de acuerdo relativamente rápido en eso. Y la pregunta siguiente fue, bueno, ¿y quién tiene que representar el bien común? Y ahí llegamos relativamente rápido a la conclusión de que a quien le corresponde representar el bien común de manera principal es el Estado. No es que el Estado tenga el monopolio del bien común, porque organizaciones como esta y otras organizaciones, digamos, tienen una enorme contribución que hacer a la definición de bien común.
pero que el Estado tiene la responsabilidad de representar el bien común, porque para eso es que lo hemos creado. Creo que es muy importante entonces mencionar que para que el Estado represente el bien común y por lo tanto para que el Estado sea capaz de hacer políticas públicas exitosas, el primer requisito es que el Estado tenga equipos humanos robustos, competentes, profesionales. Lo voy a poner de una manera mucho más directa. Es fundamental que el Estado no se deje capturar por intereses comerciales, ni por intereses corporativos, ni por amigos, ni por parientes, ni por pitutos, ni por cuoteos, por mencionar algunos. Hay un enorme interés en capturar al Estado. Y el Estado tiene que tener una capacidad para representar el bien común, y eso se hace sobre la base de que el Estado tenga equipos humanos que efectivamente tengan esa independencia y tengan esa calificación. El segundo gran requisito para que una política pública sea exitosa, y yo creo que ese es el objetivo principal de este libro, cuáles son las lecciones y aprendizajes de una política pública. El segundo gran requisito es de que la política pública se construya con legitimidad social. Esta idea de que cuando teníamos un problema en el ámbito público y teníamos que convocar a los sabios o a los expertos o a los hombres buenos o a las mujeres buenas y que a través de esa comisión iban a salir las ideas de qué hacer, yo creo que ya no funciona más así en el mundo moderno, en el mundo digital, en el mundo de acceso a la información, en el mundo donde la representación hoy día está mucho más cuestionada porque la gente tiene mucha opinión. Y porque al final esta idea de lo científico versus lo profano se ha ido de alguna manera diluyendo con la idea de que las personas tienen opinión de las cosas, no necesariamente científicas, sino que muchas veces de sentido común. Y que entonces podemos, para tener políticas públicas exitosas, tenemos que cuidar de cómo se construye la legitimidad social de esa política, y eso con un proceso que tiene que ser un proceso participativo y de diálogo. Un tercer requisito de una política pública exitosa es que ésta tenga que sea capaz de seguir y observar la disciplina de la ejecución. ¿Qué es lo que es la disciplina de la ejecución? Es básicamente que las cosas se hagan y se hagan bien. Yo creo que eso a nosotros como país nos cuesta mucho, porque somos un país que nos gusta harto hablar, y nos gusta harto el hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y el hay que no tiene root, el hay que no tiene rostro, el hay que una forma así difusa. Se dijo que yo era profesor de la Escuela de Gobierno, y por tanto yo veo cómo el mundo académico tiene un problema con la ejecución. En las universidades, a los profesores, a los investigadores, se les evalúa por su capacidad de escribir un muy buen paper easy, que se publique en una muy buena revista o journal. Y el profesor que escribe muchos papers easy y que publica mucho en revistas y journal es un profesor que es un muy buen profesor, muy buen académico, muy buen investigador. Y uno de repente le pregunta, oye, ¿y esta idea es una idea que se puede aplicar, que podría aplicarse en algún lugar? No, ese ya no es mi problema. La política y los políticos también tienen un problema similar con la ejecución. Porque la política y los políticos tienen la responsabilidad, en primer lugar, de identificar cuáles son las necesidades, las aspiraciones, las demandas, los sueños de la gente. Y para poder efectivamente hacer eso, hace un trabajo relativamente bien hecho de identificar esos temas. Y acto seguido hacen promesas.
Y las promesas hay que ejecutarlas. Y si las promesas no se ejecutan, entonces se crea una tremenda desconfianza entre el mundo de la política y la ciudadanía. Yo lo he retratado en esta foto de Camarones. El libro está lleno de anécdotas de ejecución. Camarones ustedes lo conocen, en la región de Arica y Parinacota, un villorrio, 300 casas. La presidenta Bachelet se comprometió en la agenda de energía a que en Chile, que había 20.000 casas sin electricidad, en su gobierno se iba a electrificar 10.000 casas. Se electrificaron 10.500 casas. Llegamos a Camarones. Una reunión como esta, número similar de personas, y yo venía muy entusiasmado y muy motivado porque traía un gran anuncio para Camarones, que era que íbamos a electrificar Camarones. Explico todo esto, doy esta noticia y a nadie de los que estaban en la reunión se le movió un músculo de la cara. Nadie expresó ninguna alegría, ni mucho menos un aplauso. Mi discurso se fue de a poquitito, digamos, apagando y haciendo más normalito. Y terminé y el dirigente de Camarones dijo: muy bienvenido, ministro. Sabemos que ha venido de muy lejos y que cuesta llegar para acá, le agradecemos eso. Pero quiero decirle que usted es el 5º ministro que viene a prometer que va a electrificar Camarones. Entonces, la verdad es que tenemos que entender que una política pública es exitosa en la medida en que efectivamente se ejecuta. Y la ejecución le hace muy bien a la política pública, porque en la ejecución uno va corrigiendo cosas, uno va afinando cosas que no están totalmente definidas, salvo cuando uno las ve cómo se aplican. Creo que uno de los grandes temas que tiene la política pública, y no solo la política pública, sino que la gestión privada, pública, en todo tipo de instituciones, es cómo hacemos una buena comunicación. Cuando yo llegué al ministerio, el lenguaje que hablábamos en las reuniones internas, SIC, SEC, SEDEC, SING, Watt, Megawatt. Oye, no hablemos más en búlgaro, hablemos en español, porque si nosotros queremos explicarle a la gente qué es lo que queremos hacer, nosotros necesitamos hacerlo en un lenguaje ciudadano. Y esto es una cosa que es muy importante en la gestión, porque hicimos como país hace 4 años atrás una tremenda reforma tributaria. Y a mí lo que más me sorprendió es que a la semana en que había iniciado la discusión pública sobre la reforma tributaria, el tema era el FUT. Y yo les puedo garantizar que nadie en Chile entendió que lo que era el FUT. Ahora, reabrimos la discusión tributaria y la discusión es si el sistema tiene que ser integrado o semi-integrado. ¿Qué otra discusión completamente ajena a lo que es la comprensión de la ciudadanía? Entonces, si queremos hacer política pública, tenemos que tener un lenguaje ciudadano. Yo pienso que uno de los temas más importantes, más clave, más sensibles que hay hoy día en Chile, y no necesito explicárselo a los habitantes de la región de Valparaíso, es cómo se hace desarrollo con protección ambiental. Porque todos los días en las noticias tenemos el caso Quintero Puchuncaví. Nosotros pensamos a veces que hay que hacer desarrollo con protección ambiental porque somos un país OECD, o un país de $25.000 per cápita, o un país que quiere incorporar buenas prácticas. Yo soy convencido de que el desarrollo con protección ambiental es un tema que necesitamos hacerlo por una razón de sobrevivencia de la especie humana.
Si estamos hablando de que le hemos agregado 3.000 millones de habitantes en 40 años al planeta, quiero decirle que en los mismos 40 años ha disminuido un 50% el número de mamíferos, reptiles, pájaros en el mundo. Tenemos hoy día el mundo que en 5 años más va a haber más plástico en los mares y en los océanos, en peso, que peces. O sea, vamos a pesar todos los peces del mundo y van a pesar menos que la cantidad de plástico que hay en los océanos. Entonces, digo lo de Puchuncaví, Quintero, porque este es un temazo en Chile. 40% de nuestras centrales de generación eléctrica son a carbón. Y yo creo que nosotros tenemos que asumir que de aquí al año 2030 tenemos que comprometernos a que en Chile no haya ni una sola central termoeléctrica a carbón operando. Eso hay que hacerlo. Necesitamos enfrentar una cantidad de temas relacionados con el medio ambiente que son muy complejos, pero que yo creo que están en el centro de la política pública. Un tema adicional es el tema de la descentralización y la regionalización y el desarrollo local. Este debe ser de los países más centralizados del mundo. Yo soy convencido, no porque esté en Valparaíso, porque te lo digo en Santiago, he recorrido Chile en 12 regiones y obviamente la mayoría de los encuentros son en Santiago porque ahí vivo y porque además me convidan mucho ahí. Yo digo, el centralismo que tenemos en Chile está asfixiando nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Y este centralismo no es solamente un tema político-administrativo, de que todo se resuelve en la moneda, o en el Ministerio de Hacienda, o en los ministerios, en Santiago. Esto también es un centralismo que se aplica en la empresa privada, con las casas matrices. El poder que hay en las casas matrices y la falta de atribuciones y facultades que hay en las regiones, con los gerentes regionales. Yo soy miembro del consejo del DUOC. En el DUOC hay 103.000 alumnos hoy día, la mitad de ellos con gratuidad. Todos los años se gradúan 25.000 alumnos del DUOC. Y le preguntamos a los empleadores, ¿qué es lo que a usted más le interesa como competencia o como habilidad en el técnico profesional chileno? Y lo que destaca en primer lugar es que tome decisiones. Porque tenemos una deformación que en el mundo de la gestión se llama la delegación inversa, que en vez de que el jefe le delegue la facultad, digamos, a la persona que reporta, la persona que reporta le trae el problema al jefe. O sea, la gente tiene una capacidad muy buena para identificar el problema y una vez que lo identifica, va a ver al jefe y le pregunta, ¿qué hacemos? Y eso se llama centralismo. Y el mundo, digamos, de digital, el mundo moderno, es un mundo que está mucho, mucho más descentralizado. Y aquí yo creo que vamos a tener la buena noticia de que vamos a tener los gobernadores regionales electos ahora. Y eso va a ser un tremendo desafío y tenemos que preocuparnos de que se haga bien. Y tenemos que preocuparnos de asociar desarrollo nacional con desarrollo local. Hay una anécdota muy buena en el libro que cuenta cuando yo me encuentro, fui a visitar al alcalde Mella, aquí a Quillota. Quillota es la segunda comuna de mayor generación eléctrica en Chile. La número 1 es Mejillones, la número 2 es Quillota. Entonces, fui a ver al alcalde, yo no lo conocía, pero llegué, bueno, le había dicho que iba a ir, nos habíamos puesto de acuerdo. Muy bienvenido, ministro. Me dijo, yo sé a qué viene usted, me dijo. Usted viene porque usted quiere saber mi opinión sobre un nuevo proyecto que hay aquí en Quillota. Y usted me quiere preguntar mi opinión, y yo sé que usted quiere convencerme de que el proyecto es bueno. Y usted me va a decir que el proyecto es bueno porque me va a decir que es bueno para Chile. Y yo quiero decirle, ¿cuándo va a ser el día que llegue un ministro que me diga que trajo
un proyecto bueno para Quillota. Entonces tenemos que ser capaces de asociar en los proyectos de desarrollo nacional al desarrollo local, y eso se hace a partir de que los proyectos efectivamente tengan un altísimo componente de discusión en la localidad. Este es uno de los proyectos más interesantes que se impulsó y que también es relevante para la política pública y que se refiere a la ley de equidad tarifaria. La forma práctica de contárselo es que fuimos con la presidenta a la inauguración de Angostura, una mega central en Alto Biobío, y llegamos, una central de 150 megawatts de potencia. Habla el dueño del proyecto, el empresario, presidente de la compañía, después habla la presidenta, después viene un coctelito y se le acerca una dirigente vecinal a la presidenta y le dice: presidenta, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en esta comuna tenemos 3 grandes centrales hidroeléctricas y ahora la 4ª? ¿Y por qué nosotros, los vecinos, pagamos el doble de lo que paga usted por el mismo kilowatt hora? La presidenta hace rápidamente gestos para que el edecán me ubique, para que me lleve donde ella. Me hace la pregunta y le digo: presidenta, yo llevo 60 días en el cargo. O sea, la verdad es que lo único que me puedo comprometer es que voy a estudiar esto y en 90 días le vamos a dar una propuesta, presidenta, una respuesta, y aquí está mi tarjeta, señora, para que también usted sepa que me puede contactar si no le cumplió en 90 días. Bueno, se sacó la ley de equidad tarifaria. Hoy día no hay ninguna ley, digamos, hay una ley en que ninguna comuna de Chile la tarifa es más de 10% de lo que es el promedio en Chile. Entonces, esto tiene que ver con la ejecución. Así como en Camarones hoy día ya está electrificado, y le mostré, digamos, la foto con el medidor de luz, esto tiene la importancia que no se puede hacer política pública sin legitimidad social y sin capacidad de ejecución. Lo interesante de esta revolución energética, en mi opinión, es que esto no es porque hubo una presidenta que se preocupó del tema, o porque tuvo un ministro, o porque hubo un buen equipo. La gracia de esta revolución energética es que cambió las reglas del juego por ley. Y se dictaron 7 leyes, ninguna de las cuales fue ley corta. Puras leyes a fondo, a enfrentar los temas que aquí había con una nueva normativa, con un nuevo marco regulatorio, con una nueva institucionalidad. Y yo creo que es muy importante decirlo en esta sala. Esto no se logró porque el gobierno impulsó los proyectos y tenía mayoría en el Congreso. Porque la verdad es que la mayoría de estos proyectos se consiguió con una votación muy significativa de la oposición. Y entonces cuando prendemos la televisión en la noche y vemos que el país parece que se está incendiando porque son puras peleas, la verdad es que yo soy convencido de que nosotros tenemos un país donde hay muchas más condiciones de las que muchas veces aparecen, que se presentan, para el diálogo y para que efectivamente haya acuerdo. Ahora, eso es una parte muy fundamental de la política y eso requiere de muy buena política, porque tiene un proceso detrás de esto. Esto no es puro declarar intenciones de que yo quiero ser de consenso, quiero construir acuerdos, no. Esto tiene que uno construir un proceso que efectivamente muestre que esto es así. La energía, el costo marginal, que es el costo del cual se transa la energía, bajó en esos 4 años un 60%. La agenda de energía decía 30%. Se nos dijo en ese momento, cuando salió la agenda, de que era una meta muy ambiciosa. Bajó 60% sin considerar el precio del petróleo y sin considerar la hidrología. Para que nadie dijera, no, que bajó el precio de la electricidad porque bajó el precio del petróleo. No, esto es sin el precio del petróleo. O porque llovió mucho, entonces había mucha agua en los embalses. No, sin agua en los embalses. Aislado el efecto petróleo e hidrología, el precio cayó 60%. Energía se transformó en el sector número 1 en inversiones en Chile.
Históricamente siempre fue minería. Bueno, había un problema con el ciclo del precio del cobre, pero lo más interesante de este cuadro es que muestra que nunca en la historia de Chile hubo más inversión en energía que en esos 3 años. Y yo estuve en la ENADE ahora hace 2 días atrás y planteé que yo era un convencido de que energía podía seguir siendo el sector número 1 en inversión en Chile, porque tenemos que descarbonizar la matriz. Tenemos que cambiar todas estas centrales a carbón por centrales, digamos, que tengan energías renovables. Además, podemos integrarnos al resto de la región, de Sudamérica, y además tenemos hoy día un sistema integrado eléctrico. Esto creo que es probablemente uno de los cuadros que a mí más me interesa destacarle. El año 2013, el precio de las licitaciones eléctricas era de $129 el megawatt hora. ¿Qué es lo que es la licitación eléctrica? La distribuidora, que es la que le lleva la luz a la casa a ustedes, llama a una licitación a la generadora para preguntarle cuánto me ofrece la energía que le va a llevar a la casa a ustedes. Y eso se hace a través de licitaciones. Todos los años hay una licitación. El año 2013 hubo 3 licitaciones. 2 de ellas no se presentó nadie, se declaró desierta. Y una de ellas se presentó solo una empresa a $129. Cambiamos la ley de base de licitación para traer competencia a este mercado y el año 2016 hubo 82 ofertas. Trajimos competencia. O sea, el Estado hizo la pega de impulsar la competencia en el mercado. Esto es muy importante porque hay muchas veces esta discusión entre la dicotomía mercado-Estado. Y yo lo que quiero decir es que los mercados que funcionan con competencia son aquellas donde el Estado impulsa la competencia. Porque nosotros no le podemos pedir a los privados que se reúnan a discutir cómo van a competir. La primera reunión va a ser muy sospechosa y la segunda puede terminar, digamos, en un lugar, digamos, no muy deseado, como es, digamos, la cárcel. Entonces, ¿a quién le corresponde crear competencia en los mercados? Al Estado a través de la política pública. Y este es un ejemplo clarísimo de que el Estado puede hacer esto. Y esto es lo mismo que se hace el Estado en la mayoría de los mercados en Chile que no tienen competencia. Por de pronto, el de la salud. Que todos sabemos que es un mercado que realmente tiene precios abusivos por falta de competencia, por falta de política pública creando competencia. El año 2014 teníamos 6% de la generación eléctrica eólico-solar. 4 años después, 20%. Por eso que Al Gore habla de nosotros como hablamos. Y por eso que en Dubái nos dicen, ¿sabe qué más? Ustedes son un ejemplo que inspira al mundo. Porque esto lo hemos hecho en un periodo bastante rápido. Y le quiero decir que es una demostración de algo que a mí me importa mucho transmitir. Yo sé que el Estado está desprestigiado. Yo sé que la gente piensa que está burocratizado, que es pesado, que no funciona. Mire, todas las cosas que se dicen. Pero mi experiencia, y que quiero compartir con ustedes, es que el Estado puede. El Estado puede. Las cosas se pueden hacer bien en el Estado. Hemos hecho la interconexión del SIC-SINC. Nunca más nadie de ustedes escuchó hablar ya del SIC y del SINC. ¿Se acordarán ustedes que el SINC eran todas estas torres que iban desde Arica hasta Coloso, en Antofagasta? Ahí ya no había más torres. Ahí estaba la última torre y la siguiente torre estaba en Taltal. Y de Taltal a Chiloé. O sea, entre Antofagasta y Taltal ni una torre. El equivalente que no haya un camino. No se podía traer la energía solar del norte al centro del país y en la noche la energía hidroeléctrica ir para el norte. Hoy día tenemos un solo sistema que está interconectado desde Arica hasta Chiloé. 95% de la población de Chile está bajo un sistema de transmisión eléctrica único.
Se hizo una estrategia de largo plazo, 2050. Ese documento también está en la página web del Ministerio. Es un documento que hoy día usa el Banco Mundial, que usa el BID, que usa la Agencia Internacional de Energía como un referente de lo que es una política estratégica de largo plazo para un país. Este documento se escribió durante un año, con la participación de más de 1.500 personas, en un consejo donde habían 50 personas que trabajaron ad honorem todos los lunes de 12 del día a 3 de la tarde. Que al final nos entrega un documento para decir, tenemos una política energética de largo plazo que es una estrategia. Creo que con eso hemos ido recuperando nuestro ADN renovable, porque Chile 50 años atrás era hidroeléctrico, y de repente con el sueño del gas argentino, y cuando se acabó el gas argentino, con el tsunami que eso significó, la solución de emergencia del carbón, perdimos ese ADN, y hoy día lo estamos recuperando. Termino diciéndoles que las lecciones de este libro, aquellos de ustedes que quieran meterse más en detalle, creo que es un libro entretenido porque no está hecho para expertos ni para gente, ingenieros eléctricos, sino que está hecho para gran público. Es que una política pública exitosa requiere que el Estado tenga el capital humano y los equipos correspondientes, que el Estado las construya con legitimidad social, que se haga con la disciplina de la ejecución, que se haga con una comunicación que permita escuchar y explicar y dar cuenta y que la gente entienda. Y finalmente, que se haga con buena política, porque la política está muy desprestigiada, pero al final los problemas que tenemos como sociedad tenemos que resolverlos a través de un diálogo que lo puede conducir la buena política. Muchas gracias.